C'è una domanda che nessuno ha mai osato porre. Una domanda che avrebbe potuto cambiare tutto se solo fosse stata formulata al momento giusto. Una domanda che non riguarda prove né alibi, ma il cuore stesso del mistero di Garlasco. Chi era davvero Herman per Chiara Poggi? Perché in questa storia che tutti credono di conoscere esiste un filo oscuro che nessuno ha mai seguito. Dietro la facciata di una famiglia borghese irreprensibile si cela un legame disturbante, ossessivo, taciuto. Forse per paura, forse per vergogna, forse perché la verità era troppo pericolosa. Chiara aveva scritto un diario. Lo aveva detto chiaramente. Se mi succede qualcosa, controllate quel diario. Ma quel diario non è mai stato trovato, come non sono mai stati trovati. Alcuni file cancellati in modo selettivo, fotografie eliminate, email svanite nel nulla. E come è scomparso anche un testimone che avrebbe potuto cambiare tutto. E come è possibile che Chiara avesse sul suo cellulare 5 numeri diversi per la stessa persona. Herman K., lo zio. Un uomo che non era solo uno zio, ma un'ombra fissa. Un nome che compariva ovunque nei dispositivi, nei racconti, nei ricordi. E soprattutto in quelle parole infantili e strane con cui Chiara lo aveva salvato nei contatti. Manno Bello Cucci Ermi. Mannino Zio H nomi, che non si spiegano facilmente per una ragazza di 26 anni. Una donna indipendente eppure legata a questo uomo, in modo che nessuno ha mai voluto esplorare a fondo. E poi c'è quella testimonianza dimenticata, ignorata, cancellata, quella di Paola Cam, cugina gemella di Chiara, che in una registrazione mai inserita ufficialmente tra le prove, raccontava di un familiare maschio che la terrorizzava, che la minacciava, che la faceva vivere con il fiato corto. Un uomo che secondo lei era capace di qualunque cosa, ma le sue parole furono archiviate come deliri di una mente fragile. Eppure ora tutto torna. E se Chiara stesse cercando di allontanarsi proprio da quella rete di silenzi e paure, se stesse rompendo gli schemi e questo le fosse costato la vita. Era il 13 agosto 2007 e il corpo di Chiara viene trovato sulle scale della sua casa, in via Pascoli, immerso in un lago di sangue. Nessun segno di effrazione, nessuna arma del delitto. Tutto pulito, troppo pulito. L'allarme spento, ma spento regolarmente con il codice non disattivato, a forza, come se qualcuno di fiducia fosse entrato quella mattina. Chi aveva quel codice secondo i documenti? Solo i genitori Chiara e un paio di parenti, tra cui Herman e proprio da lui. Giorni dopo saltano fuori le chiavi di casa di Chiara, scomparse dalla borsa non accanto al corpo, non nella sua stanza, ma nell'abitazione di Herman, e nessuno ha mai spiegato come ci siano finite. Eppure le indagini decisero di non indagare, oltre definendo tutto come un dettaglio marginale. Ma quale dettaglio può essere più importante di una chiave scomparsa e poi ritrovata nel luogo più inquietante possibile? Non stiamo parlando di ipotesi strampalate, ma di connessioni reali, elementi oscuri mai illuminati da chi doveva cercare la verità. E in questo video non sentirete una semplice cronaca giudiziaria, ma la mappa di un silenzio costruito a tavolino. Un sistema che ha voltato lo sguardo quando avrebbe dovuto scavare un sistema che forse non voleva davvero sapere chi fosse entrato in quella casa quella mattina. E perché se anche tu pensi che sia ora di guardare in faccia la verità, iscriviti subito al canale, clicca sulla campanella per ricevere ogni aggiornamento e se vuoi sostenerci, clicca sul tasto Grazie o abbonati, perché solo insieme possiamo rompere il muro di omertà che ancora oggi protegge chi ha qualcosa da nascondere. Ecco la verità che nessuno ha mai avuto il coraggio di raccontare la chiave del mistero di Garlasco. Non è solo in ciò che è stato trovato, ma soprattutto in ciò che è stato nascosto o cancellato. Chiara Poggi sapeva qualcosa, sapeva troppo, e qualcuno ha fatto in modo che il suo silenzio fosse eterno. Il diario mai ritrovato era solo la punta dell'iceberg. C'erano backup cancellati da un hard disk che risultava danneggiato solo dopo la sua morte. File rinominati in modo da sembrare innocui come liste della spesa o appunti universitari,
ma che in realtà contenevano registrazioni vocali criptate, tra cui una che recitava una frase agghiacciante. Ho paura di lui. Quando mi guarda, non vedo più mio zio. Vedo qualcosa che mi fa tremare un file che sarebbe sparito. Pochi giorni dopo il sequestro del computer, come è sparito. Il cellulare secondario dichiara mai trovato, nonostante i tabulati dimostrino che fosse attivo fino alla sera, prima della sua morte. Lo stesso dispositivo con cui aveva contattato un numero segreto salvato come aiuto. H, un numero che oggi risulta disattivato. Intestato a un nome fittizio, collegato a un'utenza prepagata mai più utilizzata, ma che secondo alcune fonti riservate porterebbe a un indirizzo legato a un secondo appartamento intestato a Herman. K, un luogo mai perquisito e mai menzionato negli atti ufficiali, e non è tutto nella perizia sul cadavere. Lo que parecía una carrera imparable hacia la cima de la fama se vio repentinamente opacada por un escándalo que sacudió los cimientos de la imagen pública de David Cepeda en el año 2015, cuando comenzó a circular en redes sociales un video íntimo del actor grabado en un momento de absoluta privacidad. El contenido del material no tardó en propagarse por sitios de contenido adulto, alimentando titulares sensacionalistas y comentarios que cruzaron los límites del respeto, según se supo más tarde. Ese video fue compartido en confianza con una expareja que, por razones aún desconocidas, decidió hacerlo público. Lo que siguió fue una tormenta mediática que hubiera destruido a cualquiera. Pero David sorprendió al enfrentar la situación con una honestidad que desarmó a muchos. Durante una entrevista en radio, confirmó que era él en las imágenes y reconoció haber confiado en la persona equivocada sin victimizarse, sin huir, con una serenidad inusual en estas circunstancias. Explicó que no iniciaría acciones legales porque su energía estaba enfocada en seguir adelante, aceptando que la exposición era irreversible, pero no definitiva. Lo más impactante fue ver cómo sus palabras calaron en el público, que en su mayoría lo defendió por su franqueza, aunque también hubo voces crueles que pusieron a prueba su fortaleza emocional. Pero más allá de las redes y los medios, el golpe fue profundo en su carrera. Según reportes, perdió la oportunidad de protagonizar el esperado remake de Simplemente, María, decisión que habría tomado Televisa para proteger su imagen ante el público familiar. Esta pérdida sin duda fue dolorosa, pero David no permitió que lo definiera. En lugar de rendirse, convirtió la experiencia en una lección sobre los límites de la confianza en un mundo donde todo puede volverse público. Su capacidad para mantenerse firme y seguir trabajando mostró una resiliencia digna de admiración. Al mismo tiempo, su vida sentimental también vivía sus propias tormentas durante años. Compartió una relación estable y discreta con Lina Radwan, una actriz mexicana de bajo perfil, cuya presencia contrastaba con el brillo mediático de David. Su relación fue por mucho tiempo un refugio emocional, lejos de cámaras y rumores. Pero en 2019, tras varios años de aparente estabilidad, David anunció el fin de su relación con Lina en términos respetuosos y llenos de gratitud, destacando que fue una decisión mutua. Aunque sus palabras fueron tranquilas, el dolor era evidente en entrevistas posteriores. El actor admitió haber sufrido profundamente por amor, revelando que esa separación lo llevó a una introspección profunda y a reevaluar sus prioridades en la vida. Canalizó ese dolor en su trabajo, sumergiéndose en personajes complejos como en la serie Por Amar Sin Ley, donde encontró una vía para transformar la tristeza en arte y la pérdida en expresión. Sin embargo, en la intimidad, David enfrentaba noches de soledad en las que se preguntaba si la fama realmente valía el precio de una felicidad personal esquiva, mientras sus fans lo veían como un símbolo de éxito. Él navegaba preguntas existenciales que rara vez compartía con el público, porque ser una estrella no significa estar exento de heridas, sino aprender a vivir con ellas y seguir adelante con dignidad, a pesar de los golpes en medio de esta vorágine emocional. David se aferró a una rutina que lo mantenía en equilibrio, una rutina basada en el cuidado físico y mental. No existen reportes públicos de que haya enfrentado problemas graves de salud, lo cual podría deberse a su deseo consciente de proteger esa parte de su vida, pero sí se sabe que desde hace años se dedica con rigor al ejercicio y la alimentación consciente, entendiendo que su cuerpo no solo es su herramienta de trabajo, sino también su ancla para mantenerse firme en medio de las exigencias de la industria. En diversas entrevistas ha compartido detalles sobre sus rutinas de musculación, cardio y entrenamiento funcional, mientras en redes sociales inspira a miles con imágenes que muestran su disciplina y compromiso, su alimentación. Por su parte, se basa en un balance entre proteínas vegetales y una moderación inteligente en carbohidratos, sin caer en dietas extremas. También ha mencionado prácticas ocasionales de meditación como una vía para reencontrarse consigo mismo, entre largas jornadas de grabación y cambios de personaje, aunque rara vez habla públicamente de salud mental. Personas cercanas han sugerido que su estabilidad emocional se apoya en pequeños rituales que lo ayudan a sostenerse cuando todo parece desmoronarse, porque más allá de los reflectores, más allá del aplauso, David Cepeda
sigue siendo un hombre que lucha cada día por mantenerse en pie y por escribir su propia historia sin permitir que nadie más la defina por él. Lo que pocos imaginaban era que tras la sonrisa impecable y el porte del galán, David Cepeda enfrentaba silencios profundos y batallas internas que solo él conocía, porque mientras el mundo lo aplaudía por cada personaje que interpretaba, dentro de él se gestaban preguntas más grandes que cualquier libreto, especialmente después del escándalo del 2015 y la dolorosa separación con Lina Radvan. La presión por mantener una imagen intachable se volvía asfixiante. Sin embargo, David encontró refugio en una rutina disciplinada, en el ejercicio, en la meditación y en el silencio que solo quienes han tocado fondo saben valorar, y mientras se aferraba a su bienestar físico como ancla emocional, su salud mental seguía siendo un territorio vedado, un espacio donde se ocultaban cicatrices que prefería no mostrar. Entonces llegó el 2024, un año marcado por la tragedia cuando el 18 de marzo, Nicandro Díaz, el emblemático productor de Televisa y mentor de David, perdió la vida en un accidente de motocicleta en Cozumel. El golpe fue devastador, no solo para la industria, sino también para David, quien encontró en Nicandro no solo a un productor, sino a un guía, un creyente de su talento que lo impulsó en producciones como Soy tu dueña y Hasta el fin del mundo. Ese día, con el corazón hecho pedazos, David publicó unas palabras que estremecieron a sus seguidores. Un actor no llega al escenario sin un productor que crea en él, gracias. Nicandro, por tanto, descansa en paz, escribió, mientras el gremio artístico se unía en tributos y homenajes. David participó en una emotiva ceremonia en Televisa donde una placa y flores recordaban al hombre que cambió su destino. En medio del luto surgía un nuevo reto, honrar el legado de Nicandro al preparar Mar, una telenovela que el productor soñaba realizar y que ahora recaía en manos de David, sin su guía, sin su voz, pero con su memoria como faro. Así fue como transformó el dolor en motor y decidió que no dejaría que la pena lo venciera, porque en su camino no todo había sido gloria. En 2014, asumió la misión de reemplazar a Pedro Fernández en Hasta el fin del mundo, un desafío titánico que superó con temple y entrega. Sin embargo, no todos los cambios jugaron a su favor. Tras el escándalo mediático perdió la oportunidad de protagonizar Simplemente María, una herida profesional que le enseñó a no rendirse, a levantarse aún más fuerte. Lo intentó con papeles diferentes, más densos como en Por amar sin ley, donde conectó con su formación en Derecho y mostró otra cara actoral. Cada obstáculo lo empujaba a reinventarse, sabiendo que en este mundo el talento no basta sino viene acompañado de persistencia y piel dura. Y mientras avanzaba hacia nuevos proyectos, como Mar, lo hacía cargando la ausencia de Nicandro, pero también su inspiración. A los 51 años, ya no era el joven que soñaba con la fama desde Nogales, sino un hombre curtido por los amores perdidos, como el de Lina Radvan, y los rechazos silenciosos de una industria feroz. Cada relación lo fue moldeando, enseñándole a elegir lo real sobre lo perfecto, y cada no profesional le recordó que la fama es efímera, pero el trabajo honesto perdura. Por eso escogió involucrarse en campañas sociales como las de salud mental, entendiendo que podía dejar una huella más allá de los sets, equilibrando su rutina física con espacios de introspección y meditación. Sabía que la vida era como una telenovela sin guión, con giros imprevistos, con drama, pérdida, redención y esperanza. Y aunque el público veía al actor, David vivía también como hombre, enfrentando la realidad de un alma sensible en un entorno que exige perfección. Por eso entre 2020 y 2022, tras una seguidilla de emociones intensas, decidió refugiarse, tomar distancia, vivir en la sombra del reflector para encontrarse a sí mismo. Y en esa pausa encontró respuestas que ningún personaje le podía ofrecer. El siguiente capítulo de su vida no solo mostrará su capacidad actoral, sino su verdad más humana. En la quietud de su hogar en la Ciudad de México, David Cepeda encontró el espacio para replantear su vida y prioridades. Pues entre 2020 y 2022 decidió alejarse de los reflectores para escucharse a sí mismo, como él mismo confesó en 2022 a veces. Necesitamos ese silencio interior para descubrir hacia dónde dar el próximo paso. Esos momentos de aislamiento fueron duros, pero también le brindaron claridad para enfrentar los fantasmas que lo perseguían. Desde el escándalo de 2015, los rechazos y la pérdida irreparable de Nicandro Díaz lo llevaron a cuestionar si valía la pena seguir en un mundo donde la presión era implacable. Sin embargo, su disciplina lo mantuvo firme. Su rutina diaria de ejercicios y meditación se convirtió en un refugio sagrado, y en 2023 volvió con fuerza interpretando a un cantante en busca de redención. En Pienso en ti, un papel que no solo fue aplaudido por el público, sino que reflejaba una transformación profunda y genuina en su vida personal. Entonces, en 2025 asumió el proyecto Mar, un tributo a Nicandro, donde su personaje lleno de intrigas revelaba una nueva faceta de su arte y su ser. El regreso de David no era simplemente un retorno profesional, sino una auténtica reinvención que despertaba grandes expectativas. ¿Cómo lidiaría con la presión de un público exigente? ¿Qué lecciones del aislamiento podría aplicar para seguir adelante? A sus 51 años, David se había convertido en un símbolo de resiliencia y discreción en la industria, más que en un galán. Prefería que su trabajo hablara por él, y era precisamente esa dedicación y respeto lo que sus colegas destacaban de él en 2024.
Su profundidad actoral conquistaba tanto a directores como a fans, y en talleres aconsejaba a las nuevas generaciones a ser fieles a sí mismas. Su capacidad para transformar crisis como la del escándalo en oportunidades lo hacía admirable. También su compromiso con causas sociales, como la salud mental, mostraba un deseo de trascender y dejar una huella significativa mientras tejía su legado profesional. David enfrentaba nuevos retos. ¿Cómo mantenerse relevante en un medio en constante cambio? ¿Qué personajes descubriría en esta nueva etapa? Pero su carrera tomó un giro inesperado, pues tras el éxito de Mar comenzó a explorar el cine mexicano, un terreno donde buscaba desafíos mayores y libertad creativa, diferente a la de las telenovelas. Ese anhelo de diversificación mostraba un David inquieto, decidido a romper moldes, y en una entrevista en mayo de 2025, confesó el arte debe evolucionar con el artista, y él quería contar historias que dejaran huella su primer paso. Fue un papel secundario en La sombra del pasado, un drama de redención ambientado en un pueblo mexicano. El proyecto tuvo buena recepción en festivales locales, y aunque su rol no era protagónico, su interpretación intensa captó la atención de críticos, pero la transición no fue sencilla. La industria cinematográfica mexicana es más pequeña y competitiva, y David enfrentó escepticismo de quienes lo veían solo como rostro televisivo. Tuvo que audicionar repetidamente para demostrar su versatilidad, su formación en Derecho, y la experiencia en sets internacionales lo ayudaron a persistir. Cada rechazo era una prueba más en un camino nada lineal. Además, empezó a incursionar en la producción, anunciando en un evento en Ciudad de México que trabajaba en una serie inspirada en su infancia en Nogales, un proyecto que reflejaba su deseo de controlar su narrativa artística, pero el equilibrio entre actuar y producir traía nuevas presiones. ¿Sería capaz de sostener ambos mundos sin perder su esencia? Mientras tanto, David fortalecía su vínculo con las personas. En 2025, se volcó a causas sociales enfocándose en la educación rural en El Sonora. Y según reportes, donó parte de sus ingresos de Mar para construir bibliotecas escolares en Nogales, su ciudad natal. Ese gesto iba más allá de la filantropía, era una manera de honrar sus raíces, y como él mismo dijo, la comunidad es mi raíz en eventos benéficos. Compartía con emoción historias de su infancia, motivando a los jóvenes a perseguir sus sueños en charlas. Relataba cómo Nogales le enseñó a ser resiliente, y esas visitas lo reconectaban con un pasado que siempre llevaba en el alma. Y así, David Cepeda continuaba tejiendo su historia como un hombre que no solo interpreta personajes, sino que vive y trasciende con valentía cada capítulo de su vida. Claro, en julio de 2026, mientras los preparativos finales de su proyecto cinematográfico comenzaban a acelerarse, David Cepeda tomaba una decisión que muchos consideraron arriesgada pero profundamente reveladora. Se alejó de las redes sociales, suspendió su cuenta principal durante un tiempo indefinido y dejó una nota breve, explicando que necesitaba silencio para escuchar su voz interior. Esta acción desató una oleada de reacciones. Algunos lo interpretaron como una estrategia publicitaria, otros como una señal de agotamiento. Sin embargo, quienes realmente conocían su esencia, sabían que no se trataba de una pausa superficial, sino de un acto de rebeldía íntima en un mundo donde la exposición constante se confunde con la autenticidad. David decidió desaparecer para encontrarse a sí mismo. En esos días de desconexión, se refugió en una pequeña comunidad costera del Pacífico mexicano, donde vivió sin horarios ni compromisos, improvisando rutinas de lectura largas, caminatas por la playa y conversaciones con pescadores locales que no lo trataban como estrella, sino como uno más en la comunidad. Este periodo de introspección también le permitió reconectarse con su pasión por la escritura, retomó antiguos cuadernos donde había esbozado ideas de guiones jamás compartidos, y entre ellos rescató una historia inspirada en su niñez, una historia que hablaba del abandono del perdón y de la fuerza de las madres solteras. Ese guión comenzó a tomar forma de manera silenciosa, sin fechas de estreno, sin promotores, simplemente por el impulso sincero de contar algo que llevaba dentro desde hacía décadas. Cuando regresó a la capital, su presencia era distinta, sus movimientos más lentos, su voz más suave, pero su mirada más firme y clara que nunca. No volvió con declaraciones ruidosas ni entrevistas exclusivas, solo reapareció en un evento benéfico organizado por una fundación de apoyo a jóvenes con discapacidad, y allí, sin previo aviso, tomó el micrófono y habló por primera vez. En meses lo que dijo no fue un discurso, sino una confesión. Narró cómo el silencio lo había curado, cómo el anonimato temporal le permitió recordar por qué había elegido esta profesión y cómo su próximo paso no tenía que ver con la fama, sino con la verdad. A partir de entonces, su trayectoria tomó un giro inesperado. Comenzó a colaborar con nuevos talentos independientes, ofreció talleres gratuitos en universidades públicas y abrió una residencia artística en Sonora para apoyar proyectos audiovisuales nacientes. Lo hacía sin cámaras, sin comunicados de prensa, sin vanidad, solo con la intención de sembrar en otros lo que alguna vez alguien sembró en él. También regresó al teatro, pero no a las grandes producciones, sino a obras experimentales, en espacios alternativos, donde el contacto con el público era íntimo, casi visceral. Una de esas puestas en escena, titulada Espejos Rotos, fue aclamada por la crítica por su crudeza y honestidad en ella.
Interpretaba a un hombre que debía enfrentar los errores de su pasado a través de una serie de monólogos que desnudaban el alma humana. Muchos espectadores salían en silencio, otros con lágrimas, pero todos con algo removido por dentro. Y mientras tanto, el rodaje de su película principal avanzaba lentamente, en parte porque David insistía en perfeccionar cada detalle, y en parte porque había aprendido a no correr tras los plazos impuestos por la industria, sino a respetar el ritmo de la creación auténtica. Algunos inversionistas se impacientaban, pero él no cedía a su compromiso. Con la calidad era innegociable. En septiembre de ese año se filtró que había rechazado un contrato millonario para protagonizar una nueva telenovela. Una oferta que muchos envidiarían, pero que para él significaba volver a una zona de confort que ya no le representaba a quienes lo criticaban por esa decisión. Pronto guardaron silencio al ver que su nueva obra no solo conmovía, sino que comenzaba a ganar reconocimiento internacional en festivales de cine, alternativo en Europa y América del Sur. Lo invitaban como jurado, como ponente, como referente de un nuevo tipo de actor, uno que no perseguía portadas, sino procesos. Uno que no dependía del ruido para brillar en lo personal. David mantenía su vida privada protegida como siempre, aunque se le vio en compañía de su madre en diversos eventos, reafirmando la figura central que ella representaba en su camino. También comenzó a frecuentar círculos literarios y filosóficos, donde compartía ideas con escritores, sociólogos y artistas plásticos, formando una red de pensamiento que enriquecía su visión del mundo. Lejos de los reflectores tradicionales, hacia el cierre de 2026, publicó un ensayo breve titulado La soledad del rostro conocido, donde reflexionaba sobre la paradoja de ser amado por millones y al mismo tiempo sentirse profundamente solo, un texto que circuló ampliamente entre artistas jóvenes y que fue citado en diversos espacios académicos. Para muchos, David se estaba convirtiendo en algo más que un actor. Estaba mutando en un pensador, en un narrador de ley. O invisible, y justo cuando parecía que ya lo había dicho todo, sorprendió al anunciar su debut como director con un cortometraje experimental grabado en blanco y negro, sin diálogos, que exploraba la relación entre memoria y deseo. Esta obra fue seleccionada en un festival de cine independiente en España, y fue descrita como hipnótica, poderosa y vulnerable. A la vez, en medio de todo este torbellino de reinvención, David no perdía la humildad. Seguía saludando a cada técnico, a cada asistente, compartiendo cafés en los descansos y agradeciendo al final de cada función, con un abrazo sincero en un mundo donde la superficialidad a menudo devora la esencia. Él seguía eligiendo la profundidad por encima del espectáculo, y mientras cerraba el año, rodeado de nuevos proyectos silenciosos y alianzas inesperadas, su mirada seguía apuntando hacia adentro, porque entendía que el verdadero viaje nunca es hacia la cima, sino hacia la raíz, hacia lo que nos hace verdaderamente humanos. Innuaba la historia de un hombre decidido a reinventarse sin perder su esencia. Bola tenía todo listo para comenzar las grabaciones a mediados de 2026, pero el verdadero desafío era conseguir el financiamiento necesario mientras Edith trabajaba sin descanso, reuniéndose con inversionistas y directores. Y al mismo tiempo, manteniendo su rutina como actor, su experiencia en telenovelas le daba cierta seguridad. Pero sabía que el cine demandaba mucha más paciencia y humildad en un evento en Guadalajara reportado por Milenio. Destacó que cada paso en este nuevo camino era una lección que iba más allá de actuar. Era la oportunidad de contar historias capaces de desafiar y conmover al público. En lo personal, David seguía siendo muy cuidadoso con su privacidad. Tras los rumores de romances que circularon en 2025, decidió mantenerse alejado de especulaciones, y en una charla con Eni, confesó que su enfoque estaba en crecer desde adentro. La meditación y el ejercicio continuaban siendo sus pilares para manejar el estrés que implicaba su doble papel como actor y productor. Al mismo tiempo, amplió su compromiso social. En febrero de 2026, lanzó un programa en Sonora, destinado a becar a jóvenes artistas inspirado en las oportunidades que él mismo había recibido. Y según Tinovelas, este era su modo de devolver lo que la vida le había dado. Sin embargo, el ritmo intenso de trabajo comenzaba a pasar factura. Amigos cercanos revelaron que David, en ocasiones, se sentía abrumado por las altas expectativas que la fama imponía, aunque gratificante, lo mantenía bajo presión para cuidar su imagen mientras lidiaba con dudas y miedos internos. Su fortaleza seguía siendo la capacidad de convertir obstáculos en oportunidades, pero el camino no estaba exento de interrogantes. ¿Podría David encontrar ese equilibrio entre sus grandes ambiciones artísticas y su necesidad de paz interior? ¿Cómo enfrentaría la presión de un proyecto cinematográfico tan ambicioso? Mientras las cámaras se preparaban para rodar su próxima película, David reflexionaba sobre el legado que quería dejar. Sabía que cada paso lo acercaba a la mejor versión de sí mismo, pero el futuro se presentaba lleno de incógnitas. ¿Qué sacrificios exigiría esa búsqueda de plenitud? ¿Sería capaz de mantenerse fiel a sus raíces mientras conquistaba nuevos horizontes? El siguiente capítulo de su vida prometía revelar cómo continuaría navegando entre el éxito, las adversidades y ese profundo deseo de vivir con propósito. Y bueno, amigos, esta es la verdad que pocos conocían sobre David Cepeda, como pudieron darse cuenta.
La vida de nuestros actores favoritos no siempre es tan perfecta como la pintan en las telenovelas. ¿Qué opinan ustedes de todo lo que les hemos contado hoy? ¿Ya sabían algo de esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y muy importante, activen la campanita para que YouTube les avise. Cada vez que subamos un video nuevo, tenemos muchas más historias increíbles de celebridades que los sorprenderán. Así que no se vayan del canal, nos vemos en el próximo video y que tengan un excelente día. Y hasta aquí llegamos con la historia de David Cepeda, un hombre que nos enseña que detrás del brillo y la fama hay mucho esfuerzo, resiliencia y pasión por seguir creciendo. Si te gustó este video, no olvides darle like para apoyar nuestro trabajo y compartirlo con tus amigos para que más personas conozcan esta increíble historia. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos llenos de secretos y verdades del mundo de las celebridades. Gracias por acompañarnos hoy, nos vemos muy pronto con más contenido que seguro te van a encantar. Cuídate y hasta la próxima.